La doctrina de los testigos de Jehová está en directo conflicto con la Biblia, a pesar de que ellos sostienen que son la única restauración verdadera del cristianismo y que se adhieren estrictamente solo a la Biblia. Esto no es cierto. Lo dividiremos en 10 problemas. El primero de ellos es el problema de la adoración, donde los testigos de Jehová enseñan que Jesús es Miguel, el arcángel, un ser creado. Pero esto crea una contradicción insalvable con los mandamientos bíblicos sobre adoración. Si leemos en Éxodo 20, del 3 al 5, o Hebreos 1:6, incluso Juan 5:23, nos damos cuenta que si Jesús es simplemente Miguel el arcángel, o sea, un ser creado, entonces la Biblia estaría mandando a los ángeles a adorar a un ángel igual que ellos. Esto violaría el primer mandamiento contra la idolatría. La frase así como en Juan 5:23 establece igualdad de honor. Si debemos honrar al Hijo así como honramos al Padre, y solo el Padre es digno de adoración según la teología de los testigos de Jehová, entonces o Jesús es digno de adoración igual, haciéndolo evidentemente Dios, o la Biblia está promoviendo idolatría. El siguiente problema es el dilema de la expiación, el valor infinito del sacrificio. El núcleo del problema con la doctrina de que un ser creado, en este caso Miguel, proporciona expiación, radica en la naturaleza del pecado y la justicia divina. El pecado contra un Dios infinito requiere una pena infinita. Una criatura finita evidentemente no puede soportar una consecuencia infinita. Entonces, el valor finito no puede cubrir una deuda infinita. Si vamos a versículos como Hebreos 5:22 o 5:14, o de repente si vamos a Romanos 8:3, vemos que solo un ser que es plenamente Dios, o sea, posee el valor infinito, y plenamente hombre, o sea, capaz de representar a la humanidad, podría proporcionar expiación suficiente. Un ángel creado carece de la naturaleza divina necesaria para valor infinito. Si vamos al problema número 3, llegaremos a Juan 1:1, donde la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová traduce a Juan 1:1 como la palabra era un Dios, mientras que en los manuscritos dice que la palabra era Dios. Esto no es para nada trivial, sino que cambia totalmente la naturaleza de Cristo. Destacando que ningún manuscrito griego existente apoya la inserción del artículo indefinido un, la traducción de los Testigos de Jehová inserta un donde no existe en el texto griego, cambiando el significado de la palabra era Dios a la palabra era un Dios. Esta alteración parece más que todo diseñada para apoyar una teología preexistente que niega la deidad de Jesús, haciendo que el texto se conforme a la doctrina en vez de permitir que la doctrina se conforme al texto. Si continuamos, nos toparemos con el dilema de la personalidad del Espíritu Santo, porque los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza totalmente impersonal, pero la Biblia presenta al Espíritu Santo con atributos personales. Por ejemplo, en Hechos 5 del 3 al 4, donde mentir al Espíritu Santo es equivalente a mentir a Dios. En Hechos 13:2, donde el Espíritu Santo habla y dirige. En 1 Corintios 12, donde el Espíritu Santo reparte dones según su voluntad. O incluso en Efesios 4:30, donde podemos entristecer al Espíritu Santo. Además de que posee atributos personales como voluntad, intelecto, emociones y acciones. Entonces, si el Espíritu Santo es meramente una fuerza impersonal, ¿cómo puede mentirse a una fuerza? ¿Cómo puede una fuerza tomar decisiones? ¿O cómo puede entristecerse una fuerza? ¿O por qué las escrituras usan pronombres personales para el Espíritu Santo? Y otro problema es la figura del ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento demuestra atributos de deidad que crean un problema para la visión de que los ángeles son meras criaturas. En casos específicos, como Génesis 16, el ángel de Jehová promete descendientes y usa autoridad divina. En Génesis 22, como habla desde el cielo y reclama haber provisto carnero. O incluso en Éxodo 3, donde el ángel de Jehová
habla desde la zarza ardiente y se identifica como Dios. De hecho, incluso podemos ir a Jueces 6, donde el ángel de Jehová recibe adoración y reclama autoridad divina. Entonces, si el ángel de Jehová es meramente un ángel creado, ¿por qué recibe adoración que solo pertenece a Dios? ¿O por qué habla como Dios y reclama autoridad divina? ¿O incluso por qué se identifica con Jehová? El siguiente problema es que la Biblia presenta que Dios es amor. En 1 de Juan 4:8 y 4:16 declaran que Dios es amor, pero la naturaleza del amor divino presenta un problema para la teología de un Dios que solamente es unipersonal. Tanto en Juan 4:8 como 4:16 presentan que Dios es amor, pero si Dios es un ser unipersonal, ¿cómo posee la forma más grande de amor? Un amor abnegado, o sea, enfocado en el otro. ¿Necesitaría Dios entonces la creación para expresar este amor? Y de ser así, no sería Dios porque sería un ser dependiente. Y si el amor requiere un objeto, ¿cómo puede un ser solitario ser amor mismo? Esto sucede porque rechazan la doctrina de la Santa Trinidad a lo largo de la Biblia, donde dentro de la Trinidad el amor siempre ha existido eternamente entre las personas. La solución bíblica es que dentro de la Trinidad el amor ha existido eternamente entre las personas. Dios no depende de la creación para la expresión del amor. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se han amado eternamente unos a otros. Y otro problema que sucede es si continuamos leyendo la Biblia. Porque si continuamos leyendo la Biblia nos damos cuenta de que la Biblia identifica a Jesús con los atributos mismos de Dios, lo que plantea preguntas sobre su naturaleza eterna. Esto sucede cuando nos topamos con versículos como 1 Corintios 1:24, donde dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. O Colosenses 2:3, donde en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si Jesús es meramente el poder y la sabiduría de Dios, ¿acaso Dios alguna vez careció de poder o sabiduría? Si no, entonces, ¿cómo puede Jesús ser estos atributos sin ser Dios? Y otro problema que sucede si seguimos leyendo la Biblia es que nos encontramos con el dilema de la coeternalidad. Si Jesús es un ser creado, ¿cómo esto se reconcilia con textos que lo describen existiendo desde antes de la creación misma? Como en Juan 1:1, en el principio era el verbo, Juan 8:58, donde Jesús dice que antes de Abraham existiera, Él es, o sea, yo soy. Apocalipsis 22:13, donde dice yo soy el alfa y el omega, un título que solo se le atribuye a Dios. O en Colosenses 1:15 al 19, donde dice que Jesús es la imagen del Dios invisible y que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero obviamente que los testigos de Jehová cambian el texto. Así que en vez de todas las cosas, como dicen en todos los manuscritos, ellos lo cambian a todas las demás cosas para rechazar la deidad de Jesús. Entonces, esto crea un problema de la creación. Si Jesús es un ser creado, ¿cómo pudo existir en el principio si la creación aún no había ocurrido? ¿O cómo podían todas las cosas ser creadas por medio de Él si supuestamente Él mismo es parte de la creación? ¿O cómo podría ser antes de todas las cosas si Él mismo tuvo un principio? Casi culminando nos topamos con el dilema de la fe y de las obras, pues los testigos de Jehová enseñan que la salvación requiere fe, obras y asociación con la organización. Pero esto parece contradecir las enseñanzas paulinas sobre la salvación. Al leer en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, o Romanos 4:5, al que no obra, pero cree, su fe le es contada por justicia, o Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero evidentemente, como dice Santiago 2:26, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo se reconcilia esto? Plantea Jesús, la fe es como una semilla de mostaza,
Si verdaderamente tenemos fe, produciremos obras, no porque tengamos que hacer cosas para justificar nuestra fe, sino porque la fe genuina naturalmente da fruto. Si no produce fruto, entonces no había semilla de fe para empezar. Pero la posición de los testigos de Jehová es que la salvación requiere fe en Jehová y en Jesús. Obras como ministerio de puerta a puerta, asistencia a reuniones o una conducta moral excelente y sobre todo asociación con la organización. Y esto es una contradicción porque si la salvación requiere obras, ¿por qué Pablo niega repetidamente que las obras contribuyen a la salvación? ¿O por qué enfatiza que la salvación no es por obras? Es tanto así como podemos estar seguros de haber hecho suficientes obras para adquirir una salvación. Sin embargo, uno de los problemas más grandes que poseen son las grandes cantidades de profecías fallidas. La Watchtower Society ha hecho múltiples predicciones específicas sobre fechas que no se cumplieron. Esto crea un dilema con el estándar bíblico para los profetas. Dentro de las predicciones fallidas están la predicción para el regreso de Cristo en 1874 o la predicción para el fin del mundo, que luego fue reinterpretada como el comienzo de los últimos días en 1914, o la predicción para la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en 1925, destacando que bajo el estándar bíblico, según Deuteronomio 18:22, si el profeta habla en nombre de Jehová y la cosa no sucede ni viene, esa palabra no es de Jehová, dejándonos con el dilema de que si la Watchtower Society ha hecho múltiples predicciones fallidas, ¿cómo puede reclamarse el único canal de comunicación de Dios? ¿Y por qué deberían confiarse sus interpretaciones proféticas ahora cuando anteriormente han sido erróneas? Con esto podemos concluir que la doctrina de los testigos de Jehová se resume en esta contradicción fundamental. Primero, ellos afirman que son la única restauración verdadera del cristianismo del primer siglo y que se adhieren estrictamente solo a la Biblia, cuando en la realidad sus doctrinas requieren modificar textos bíblicos, ignorar el contexto bíblico o contradecir enseñanzas bíblicas claras. Y este es el dilema en la teología de los testigos de Jehová. La contradicción entre afirmar que siguen solo la Biblia al mismo tiempo que la contradicen totalmente.